Hey amigos de The Path, hoy comenzamos una serie de entregas de nuestra más reciente aventura, en el cual tuvimos la oportunidad de conocer la bella Colombia. Quédate con nosotros y acompáñanos a visitar este gran y asombroso país que nos dejó totalmente maravillados. Hola, somos Vicente y Claudia, y en esta ocasión nos vinimos a la bella ciudad de Bogotá. Y aquí vamos a comenzar nuestro recorrido por la hermosa Colombia, en el Cerro Monserrate. Vamos a comenzar nuestro viaje en su capital, Bogotá, la cual tiene los suficientes atractivos turísticos como para dedicarle al menos un día para conocerla. Bogotá es una de las capitales culturales y de arte más importantes de Latinoamérica. Si te levantas temprano y te organizas bien, en un solo día podrás realizar un recorrido interesante, como subir el Cerro Monserrate, conocer su bello centro histórico, recorrer el colonial barrio de la Candelaria, visitar algunos de sus museos más famosos, como el Museo del Oro y el Museo de Botero, para terminar el día recorriendo el Jardín Botánico de la ciudad. Así que sin más, comencemos. Hola amigos, acabamos de subir el funicular y ahora vamos a comenzar el circuito, el cual consta de varias estaciones, me parece que son las del Vía Crucis. Entonces vamos a ir viendo a ver qué nos encontramos más adelante. ¡Vamos! Ubicado en los cerros orientales de Bogotá, es una de las mayores atracciones y símbolo por excelencia de la ciudad capital. Estamos en la cima del Cerro Monserrate y desde aquí las vistas son espectaculares. En la cima se encuentra una iglesia, el santuario de miles de peregrinos que suben diariamente a visitar este lugar. Me gusta mucho este lugar, es bien lindo, por eso es que hay tanto turista que hemos visto y muchos visitantes también locales, porque las vistas son increíbles, los jardines, de verdad que se siente y se respira como un aire fresco además. Hacía mucho frío, nos dijeron que viniéramos con chaquetas, a mí me dio un poquito de calor subiendo, pero en realidad sí es fresquito, entonces se siente bien agradable el ambiente. Estoy en el pozo de los deseos y yo ya tengo listas mis moneditas, así que voy a echar. Primero tengo que alistar mi deseo, ¿verdad? Gracias. Cuenta además con varios restaurantes, un mercado artesanal, el recorrido del Vía Crucis, mucha vegetación con plantas y flores hermosas y por supuesto un magnífico mirador. Aquí en el Cerro Monserrate se puede encontrar muchas especies de flores. Yo estoy fascinada porque hay unas flores súper exóticas, súper lindas. Me encantan. Subiendo nos encontramos un primer mirador y de verdad que aquí las vistas de la ciudad de Bogotá son increíbles. Es una ciudad sumamente grande. Para ascender puedes hacerlo de tres maneras: caminando, que es la opción más agotadora, sin embargo la más buscada por los deportistas. También puedes hacerlo en teleférico o funicular. Para conocer los horarios y precios puedes consultar el sitio web www.monserrate.co. Notamos que el Cerro Monserrate es un lugar muy turístico, muy visitado, y es bueno tener en cuenta que entre más temprano se llegue, más desocupado se encontrará. Así que es mejor madrugar un poquito. Una recomendación es recordar que el mal de alturas no es un mito. En Bogotá se puede sentir fuertemente. Bogotá está a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar y el Cerro Monserrate está a 3.125 metros sobre el nivel del mar. Hasta que te acostumbras con los días, te puede faltar el aire y hay quienes le dan mareos y fuertes dolores de cabeza.
pero sin dudarlo, este debe ser una visita en su paso por la capital colombiana. A nivel de museos, no te puedes perder bajo ningún motivo el Museo del Oro, nuestro siguiente destino. Uno de los puntos a visitar aquí en la ciudad de Bogotá está aquí, el Museo del Oro. Este es hogar de una de las colecciones más grandes de oro prehispánico. Allí están exhibidas más de 55.000 piezas de oro y otros materiales de todas las culturas prehispánicas en Colombia. Y muchas de las piezas precolombinas que se encuentran en Colombia fueron hechas de oro, cobre, platino y plata. Piezas perfectamente talladas, excelente orfebrería. Este museo es el más importante en su temática al contar con la colección de orfebrería prehispánica más grande del mundo, con más de 34.000 piezas de orfebrería, la mayoría de oro, y 25.000 objetos de cerámica, piedra, concha, hueso y textil. Destaca el poporo quimbaya y sobre todo la balsa muisca, una pequeña balsa de oro que representa la ceremonia de coronación del cacique en la laguna de la Guatavita y que dio origen a la leyenda de El Dorado. ¿Sabes qué? Pensé que al principio habían tirado como toda la parte del oro, como en la parte de abajo, y dije, arriba ya no va a haber tanto. Y no, en todos los pisos hay un montón. De verdad, esta exhibición es súper grande y súper linda. Son 3 pisos. 4. 4 hacia arriba y 3 hacia abajo. Sí. O sea, 3 subterráneos. Sí, me morí en todos. Mira las piezas de oro que hay, o sea, son increíbles. El horario es de martes a sábados de 9 a.m. a 6 p.m., domingos y festivos de 10 a.m. a 4 p.m. El museo ofrece además un recorrido gratuito de 1 hora a las 11 a.m. y 4 p.m. La entrada al Museo del Oro tiene un valor de 5.000 pesos para adultos. Los menores de 12 años y mayores de 60 tienen la entrada libre. Los domingos la entrada es totalmente gratuita para todos los visitantes. Realmente estoy maravillada con lo que estamos encontrando, está hermoso, hermoso. Otro museo también muy interesante para visitar es el Museo Fundación Botero. Acá encontrarás muchas obras del artista Fernando Botero Angulo, nacido en la ciudad colombiana de Medellín en 1932. Este pintor, escultor y dibujante de estilo figurativo tan característico ha cautivado la atención de numerosas personas por lo peculiar de sus obras. Lo que caracteriza a todas las piezas es una volumetría exaltada de carácter tridimensional, dotando de una gran fuerza, exuberancia y sensualidad sus creaciones. Además, se encontrarán muchas obras de otros artistas como Dalí o Miró, entre muchos otros, donadas por Botero para su exhibición. La ubicación de esta colección es privilegiada, ya que se encuentra en una bonita casa colonial en medio del centro del casco histórico de Bogotá. El horario es de lunes a sábado de 9 a.m. a 7 p.m. y los domingos de 10 a.m. a 5 p.m. Los días martes está cerrado y su entrada es totalmente gratuita todos los días. Definitivamente un lugar bello que vale la pena incluir en esta visita.
Otro de los puntos de interés para visitar en la capital colombiana y ubicado en su centro histórico es la Plaza Simón Bolívar, llamada así en honor al recordado y venerado personaje que con sus hazañas dieron la independencia de muchos países latinoamericanos. Acá se encuentran los edificios más importantes de la ciudad, como el Palacio de Justicia, la Catedral Primada o el Palacio Liébano. Estamos en el centro de Bogotá, precisamente en la Plaza Bolívar. Es una de las plazas importantes que visitar aquí en el paso por Bogotá. Y alrededor podemos encontrar un montón de edificios importantes. Está muy bonito. Esta plaza es uno de los espectadores más importantes de diversos episodios importantísimos para la historia de Colombia y actual. También es considerada como punto de protesta. A los alrededores puedes encontrar famosos restaurantes típicos, donde puedes degustar de las bondades de la gastronomía criolla, para recuperar las fuerzas y continuar con el recorrido. La Candelaria es otro de los lugares que se pueden visitar en el centro histórico. Es el barrio quizá más famoso en Bogotá. Perderse por sus calles estrechas, empedradas y sentir el peso de la historia observando las casas coloniales de fachadas de colores vivos con grafitis es un auténtico placer para los sentidos. En sus calles encontrarás una amplia oferta de tiendas de artesanías y restaurantes. La Candelaria es un importante punto de encuentro de propios y turistas que se entremezclan mientras recorren la calle del Embudo o mientras beben una Club Colombia. En tanto escuchan una historia al lado del Chorro de Quevedo. Justo aquí, en el Chorro de Quevedo, se fundó la ciudad de Bogotá en el año 1538. Esta parte de la ciudad todavía guarda su aire colonial, pero también se reinventa y nace cada día como un lugar nuevo. Y un lugar que nos recomendaron mucho visitar aquí en Bogotá es el Jardín Botánico. Para terminar el día nos fuimos a conocer este bello lugar, el cual posee una extensión aproximada de 195.000 metros cuadrados. Está ubicado en la localidad de Engativá. Este jardín funciona como centro de conservación e investigación botánica, contribuyendo con el estudio y conservación de los ecosistemas locales. En el Jardín Botánico de Bogotá viven más de 55.500 plantas, pertenecientes a 183 familias, 724 géneros y más de 1.000 especies vegetales. Muchas de las especies nativas sembradas pertenecen a los ecosistemas del bosque alto andino y páramo, la cual se desarrolla en alturas comprendidas entre los 2.800 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con el Tropicario, un espacio bioclimático diseñado para recrear ecosistemas a escala real. El primer espacio que vamos a recibir, el primer espacio que vamos a recibir, mi amor, el primer espacio que vamos a visitar es el páramo. ¡Vamos! Estos espacios interactivos se pueden visitar dentro del Jardín Botánico. Y ahora estamos recorriendo la selva húmeda. Es lindo, miren la altura. Simplemente recorrer sus verdes senderos será muy refrescante y revitalizante. El horario del Jardín Botánico de Bogotá es de martes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., los fines de semana de 9 a.m. a 5 p.m. Los lunes está cerrado. La entrada general más Tropicario para nacionales es de 13.000 pesos y de 25.000 pesos para extranjeros.
No podemos dejar de mencionar que Bogotá cuenta con una amplia oferta de hoteles y restaurantes, sin olvidar la vida nocturna. Nosotros escogimos el sector del Parque de la 93, uno de los barrios del norte, donde encuentras buenos restaurantes y bares, para tomarte una copa con buen ambiente, si también eso es lo que buscas. Sinceramente, no sabíamos muy bien qué íbamos a encontrarnos en nuestra visita en la ciudad de Bogotá. Solo teníamos información sobre los lugares que queríamos visitar y lo de su clima frío y loco durante el transcurso del día. Pero la impresión que tuvimos, aparte de la inmensa ciudad ante nuestros ojos, es que se trata de una metrópoli muy verde, empezando por las montañas que la rodean y siguiendo por las arboladas avenidas, una perfecta combinación para una ciudad moderna. En cuanto a la inseguridad de la que tanto habíamos oído hablar, tenemos que decir que no llegamos a sentirnos inseguros. Vimos además que la gente anda de manera normal hablando por teléfono o con sus bolsos por las calles. Solo nos advirtieron que en algunos lugares, como en el centro de la ciudad, tuviéramos extra precaución con nuestras cosas. Inicialmente fue un poco agobiante andar con tanto cuidado, pero supongo que fue más por ese temor a ser víctimas de un robo que porque realmente el lugar sea tan peligroso. Esperamos les haya gustado nuestro recorrido por la verde y grande Bogotá. En la siguiente entrega emprenderemos viaje a nuestro siguiente destino, una bellísima ciudad que muchas personas en Bogotá nos recomendaron visitar. ¿Sabes de qué ciudad hablamos? Coméntanos si sabes hacia dónde vamos. Si es la primera vez que nos ves y te gustó nuestro contenido, te pedimos que nos apoyes con tu like, te suscribas a este canal, actives todas las notificaciones, así YouTube te avisará cada vez que subamos nuevo contenido, recorriendo y mostrando lo mejor de este maravilloso país sudamericano, Colombia, que nos tiene totalmente asombrados. Nos vemos pronto.